Hoy vamos a explicar qué significa esta expresión, que es muy utilizada en España. Darse con un canto en los dientes. Si la escucháis sin conocer su significado, os puede confundir. Esto sucede porque el significado real de la expresión es diferente del significado literal de las palabras. Vamos a analizar la expresión palabra por palabra para conocer el significado literal. Después veremos cuál es el significado real de esta expresión y os daré varios ejemplos situados en un contexto. De esta forma podréis memorizar mejor la expresión. Significado literal de darse con un canto en los dientes. Darse viene del verbo dar, to give en inglés. En este caso, el verbo dar está en lo que se llama la forma pronominal. Esto significa que al verbo en infinitivo le hemos añadido un pronombre reflexivo. Me, te, se, nos, os, les. En español hacemos esto cuando la persona que realiza la acción del verbo y la persona que recibe la acción son la misma. Voy a poner algunos ejemplos y veremos cómo podríamos decir lo mismo de otra forma. Irme, verbo ir. Voy a irme de aquí porque ya es tarde. En esta situación se ha hecho tarde, no es una hora adecuada y pensamos que nos tenemos que ir. Distraerte, verbo distraer. Deberías dar un paseo para distraerte. En esta situación le estamos diciendo a otra persona que vaya a pasear para que se entretenga, se distraiga a sí misma. Mirarse, verbo mirar. A Inés le gusta mucho mirarse en el espejo. Inés es la persona que está frente al espejo y que se mira a sí misma. En la expresión aparece darse, lo que significa que alguien se da algo a sí mismo. La primera persona es darme, la segunda persona es darte y la tercera persona es darse. Aunque dar suele significar entregar algo, también se puede utilizar en el sentido de golpear. ¿Qué es un canto? La expresión dice darse con un canto. Un canto es una piedra o roca. En España, generalmente se les dice cantos a las piedras que hay en los ríos. Las piedras que hay en los ríos son redondeadas y suaves debido a la erosión del agua. ¿Qué son los dientes? Los dientes son las piezas que tenemos dentro de la boca y que sirven para comer. Con los dientes masticamos los alimentos antes de tragar. Una vez que hemos visto todo este vocabulario, vemos que la expresión darse con un canto en los dientes significa literalmente golpearse con una piedra en los dientes. Pero ese no es el significado real de la expresión. Significado real de darse con un canto en los dientes. Darse con un canto en los dientes significa conformarse con algo. Es decir, significa agradecer algo positivo que nos ha ocurrido, porque sabemos que el resultado podría haber sido peor. Por ejemplo, si saco un 5 en el próximo examen, me doy con un canto en los dientes. Casi no he podido estudiar. En España, los exámenes se califican con una nota que va desde 0 hasta 10. Apruebas el examen si consigues un 5 o más. En esta situación, esta persona no ha tenido tiempo para estudiar. Como no ha estudiado, cree que lo más probable es no aprobar el examen.
Por eso dice que si consigue un 5 en el examen, se conforma, se da con un canto en los dientes. Ahora vamos a ver más ejemplos de uso de esta expresión y practicaremos la conjugación del verbo dar, usándola en frases que podáis situar en un contexto. De esta forma, aprenderéis y recordaréis el significado de la expresión y además aprenderéis a conjugar de forma automática. Otro ejemplo. Imaginad que han empezado las vacaciones y nos montamos en el coche para ir a la playa. Salimos a las 9 de la mañana. Como en vacaciones todo el mundo hace lo mismo, hay un atasco de varios kilómetros. Entonces alguien dice: con este atasco, si llegamos antes de las 3 de la tarde, nos podemos dar con un canto en los dientes. Que quiere decir que esa persona sabe que van a estar varias horas en el atasco. Piensa que tendrán suerte si llegan antes de las 3 de la tarde. Así que si llegan antes de las 3 de la tarde, pueden estar contentos. Pueden darse con un canto en los dientes. Otro ejemplo. Imagino que sabréis que se está disputando la Copa del Mundo de Fútbol de Brasil. La selección española ya ha sido eliminada. El equipo lo hizo bastante mal después del primer partido, así que mucha gente decía: si ganamos el próximo partido, nos damos con un canto en los dientes. La gente pensaba que el resultado iba a ser malo, así que se conformaba con que ganara el próximo partido. Practicar la conjugación del verbo dar. Vamos a practicar la conjugación del verbo dar con esta expresión. Recuerda que dejo algo de tiempo para que puedas repetir lo que digo. Intenta copiar la pronunciación. No te preocupes por la conjugación. La conjugación la aprenderás de forma automática cuando repitas el ejercicio. Vamos a conjugar los tiempos verbales más frecuentes utilizados con esta expresión. Presente de indicativo. Me doy con un canto en los dientes. Te das con un canto en los dientes. Se da con un canto en los dientes. Nos damos con un canto en los dientes. Os dais con un canto en los dientes. Se dan con un canto en los dientes. Muy bien. Ahora con el pasado perfecto. Me di con un canto en los dientes. Te diste con un canto en los dientes. Se dio con un canto en los dientes. Nos dimos con un canto en los dientes. Os disteis con un canto en los dientes. Se dieron con un canto en los dientes. En algunas ocasiones a esta expresión se le añade el verbo poder. Se hace esto cuando queremos reforzar el significado de la expresión. Vamos a conjugar.
Como norma general,